Y si toda tu fuerza no solamente nació del amor, sino de la o las heridas que tu familia no supo nombrar. Y ahora, engrápate la sonrisa con Julie Chaires. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a otro episodio de Engrápate la Sonrisa. Mi nombre es Jolie Chaires y hoy te vengo a hablar de algo que nadie quiere admitir, pero que nos atraviesa a todos. Porque, ¿qué pasa cuando nos damos cuenta de que muchas de nuestras fortalezas vienen de donde más nos dolió? Sí, hoy nos vamos a meter con el lado oscuro de la fuerza, con el lado oscuro de la familia. Esa parte que a veces negamos, evitamos o hasta juzgamos, sin saber que ahí también hay oro. Desde que somos niños nos enseñan a dividir el mundo entre bueno y malo, luz y sombra. Mamá es la buena, papá es el enojón, el tío problemático. Y eso se refleja en cómo vemos a nuestra familia. Está el lado que abrazamos con orgullo y también el lado que escondemos como calcetín agujerado. Pero hoy quiero contarte algo que descubrí en carne propia. Mis fortalezas, las más poderosas, vienen del lado oscuro de la fuerza. Te cuento una historia rapidito. Siempre me han gustado los superhéroes desde que era niña. No nada más veía Candy Candy, también veía Los Defensores de la Tierra y Star Wars era algo que a mí me encantaba. Y solía poner en este contexto la parte de mi familia, donde creía que la familia de mi mamá era la parte luminosa, la parte de la fuerza, ¿no? Como en Star Wars, para todos aquellos que sí la han visto. Y el lado de la familia de mi papá era el lado oscuro de la fuerza. Esto me ayudó a sobrellevar ciertas cosas. Nuestra mente es simbólica y ponerle imágenes o algunos ejemplos como historietas o personajes son maneras de afrontamiento. Cuando yo era niña, la información era muy revuelta. Me decían cosas, historias que pues eran percepciones de los adultos, no tanto que fuera la realidad, sino como ellos la veían. Cyrulnik, que es un hombre que está considerado como el padre de la resiliencia, escribió justo un libro de cómo los superhéroes nos ayudan a afrontar ciertas situaciones difíciles en nuestra vida y a mí se me hacía más sencillo dividir o pensar que el lado de mi mamá era el lado luminoso de la fuerza o el lado de la fuerza y el lado de mi papá pues era más el lado de Darth Vader, ¿no? Cuando en realidad las cosas no son así y no son absolutos. No hay blancos completos, no hay negros completos. Nos enseñan que no hay matices en el medio, que los grises no existen y en realidad no es así. Tuve que pasar por situaciones muy difíciles para darme cuenta de todo esto, de lo que te voy a hablar el día de hoy, porque si no me hubiera dado la oportunidad de conocer este otro lado, que es el que yo creía que era el lado oscuro de la fuerza, si no me hubiera dado ese momento de decir, ok, bueno, quiero saber y quiero tener la información de la fuente, si no me hubiera preocupado por cuestionar, por preguntar y por decir, ¿será de verdad que es así como ellos dicen? Pues en realidad nunca me hubiera dado cuenta de muchas cosas, como de situaciones que ni siquiera estaban en la experiencia o en la crianza, pero que yo era una, as- es- mi persona tenía mucha semejanza con este otro lado oscuro. En su momento yo creía que era oscuro.
Y de repente fue como choqueante, ¿no? Decir o darme cuenta que en realidad había mucho de mí en este otro lado. Y hace no mucho tiempo, unos 3, 4 años, pasé por una situación muy difícil a nivel familiar del lado materno que me hizo sacar una casta que yo no conocía en mí, una fortaleza, una tenacidad, una energía que yo no sabía que tenía y que en ese momento salió porque había que resolver, había que tomar en cuenta muchas cosas y tenía que estar al pie del cañón porque si yo no estaba así, no nada más yo, sino lo que estaba a mi alrededor podía caerse o eso era lo que sentía en ese momento. Y cuando pude saltar esta situación difícil, cuando ya todo pasó y pude estar un poco más en calma y ver cómo es que había podido resolver algo tan complejo en mi vida, me di cuenta que una de las cosas que más me hizo estar ahí, como dije antes, al pie del cañón, había sido esta tenacidad mía de decir, ¿cómo que no puedo? O sea, ¿cómo que no se puede? Y buscar la manera y buscar las opciones y decir, claro que sí, y andar ahí indagando y resolver de alguna manera o de otra. No digo que todo haya sido de la manera más adecuada, sin embargo, al final del día las cosas se solucionaron y se resolvieron y tenían esta parte que, vamos, se tenía que hacer y se hizo. Y esa tenacidad, esa fortaleza, de pronto dije, es que no viene de este lado luminoso. ¿De dónde me sale toda esta fuerza y toda esta terquedad de decir, claro que se puede y claro que vamos para adelante? Y me di cuenta que, más bien recordé, que mi padre era alguien muy terco. Digo, era una de sus cualidades diagonal defecto porque era muy terco. Y en mi caso, tener en mi ADN esa terquedad de él me hizo poder mantenerme parada, me hizo poder atravesar la situación y en su momento yo no lo había visto. Entonces, esa fortaleza, que es una de varias que encontré, no es la única, esa fortaleza que encontré en este otro lado que me habían dicho que era oscuro, que me habían dicho que no era el más correcto o el más bonito y que esto otro que yo vivía era lo mejor, me hizo entender todo lo que había leído ya antes, todo lo que había escuchado ya antes de la sombra, todo lo que Jung decía acerca no nada más de la sombra, sino de la integración, de no juzgar esta parte oscura o que creemos oscura de nosotros, que no nos gusta y que por supuesto viene de alguna parte, ¿no? Y en este caso, pues en los seres humanos viene de los ADNs que traemos mezclados tanto del lado materno como del lado paterno. Y Bellinger, que creó este sistema de las constelaciones familiares y hablaba de los sistemas, de cómo están los acomodos de cada quien en la familia, también hablaba mucho de la parte de la integración de los padres para poder ser un ser completo, aunque tus padres no hayan estado contigo, aunque no hayan figurado, que en mi caso mi padre no figuró en la foto por muchos, muchos años hasta que decidí buscarlo, el hecho de integrarlos hace que cambiemos, que podamos transformar muchas cosas que hay en nuestra vida, cosas que nos incomodan, cosas que nos dijeron que eran malas, porque todo siempre que tiene que estar etiquetado, porque todo siempre si no lo encajamos en un cuadrito, si no tiene esta concordancia con esta percepción o con esta creencia, con la cultura en la que crecimos, entonces no está correcto, cuando en realidad no es así. Alguien, mi vecino, alguien en otra ciudad, alguien en otro país puede estar
viviendo la misma situación y viéndola de una manera completamente diferente solo por el hecho de cómo se la enseñaron. Y los adultos tendemos a crear las historias de acuerdo a nuestra percepción de los hechos, a cómo lo recordamos. Y si hay heridas todavía abiertas, la historia muy probablemente no va a estar tan apegada a la realidad o a cómo en verdad sucedieron las cosas. Entonces, creer que un lado es oscuro y el otro es luminoso, pues nos va ayudando ahí a avanzar en la vida, ¿no? Y en este caso muy particular que te estoy compartiendo, pues yo descubrí que una de mis más grandes fortalezas, que por cierto no fue la única vez que tuve que sacar la casta, pero cuando realmente tuve la conciencia para darme cuenta fue en ese momento, dije, viene de este otro lado y pude decir, gracias, gracias papá por haberme dado esto que hoy me sostiene, que hoy me ayudó a atravesar esta situación que no sabía cómo y que gracias a esto no me he caído. Sigo parada, sigo en pie y sigo avanzando. Con todo lo que conlleva en medio, sigo avanzando, sigo hacia adelante. Y entonces, sí, claro, mi padre no era perfecto, su familia tampoco era perfecta, pero en ese lado que me mostraron como incómodo, como, como no tan lindo, de mi árbol genealógico, ahí es donde encontré una parte fundamental de mi poder. Luego entonces, ¿a ti te ha pasado algo así? Quizá tuviste un hermano enojón que te enseñó a poner límites, una abuela terca que te enseñó la determinación, tal vez tu mamá era muy controladora, pero con eso también te enseñó estructura. Tal vez tuviste un tío que se desaparecía y de alguna manera nos mostró cómo sanar la ausencia. Ese lado oscuro que tanto juzgamos muchas veces nos dio lo que hoy nos sostiene, como te decía. Pero claro, de niños eso pues nadie nos lo dice, nadie nos lo cuenta. Nos enseñan a rechazar lo que duele, a idealizar lo que brilla, a evadir todo aquello que nos puede causar dolor o confrontarnos con la realidad. Y ahí vamos queriendo ser la oveja blanca de la familia, esa blanca, sin impurezas y perfeccionista que todo hace bien, pero pues no todos los blancos son puros, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, ¿y si en vez de rechazar ese lado oscuro lo integramos? Porque la verdadera fuerza no viene solo de la luz, viene de abrazar todo lo que nos trajo hasta este momento de nuestra vida. Y eso incluye lo difícil, lo que preferiríamos borrar de nuestra historia personal y familiar y decir, caray, no me hubiera gustado pasar por ahí, pero bueno, pasé por ahí y algo me dejó, algo me enseñó. Entonces, hoy hablamos de cómo nuestras fortalezas pueden venir de personas imperfectas o lo que creemos que es imperfección. El lado oscuro, y lo pongo entre comillas, de nuestra familia también tiene sabiduría. Integrar es mucho más poderoso que negar, porque pues también fue Jung el que dijo, ¿no? Lo que resiste, persiste. Entonces, mientras lo siga negando, es algo que seguirá apareciendo en mi día a día y en mi historia. La verdad es que podemos sanar sin borrar la historia, porque además es imposible, no podemos borrar los hechos, pero sí podemos cambiar el significado que nos dio ese hecho. Podemos cambiar la percepción, resignificar, por así decirlo, y entonces tomar todo aquello para crear algo nuevo. Cuéntame, ¿qué parte te incomoda de tu historia familiar y que hoy pudieras ver como una fortaleza tuya? ¿Quién es esa persona que con todo y sus sombras
te dejó algo valioso. Si este episodio te hizo pensar, reír, llorar, recordar, o crees que alguien que conoces también ha pasado por esto, compártelo. Compártelo con quien tú crees que necesite reconciliarse con alguna parte de su historia. Déjame tu comentario, tu anécdota, sí, Yoli, a mí también me pasó, vamos formando esta comunidad donde nos engrapamos la sonrisa a pesar de. Suscríbete porque además, bueno, vienen muchos más episodios donde seguimos con más verdades incómodas, pero que creo que son necesarias. Hoy, hoy llegamos a un lugar más amable con nuestra historia. No somos solamente lo que nos salió bien. También somos todo aquello que sobrevivimos. Y no necesitamos idealizar ni a nuestra familia ni a nosotros mismos para amar lo que somos hoy. Así que sí, tengo parte de mi fuerza en el lado oscuro de la fuerza. Y no, la verdad es que no me da pena. Me da mucho orgullo y esa es una frase que me ha costado en la vida poder articular sin ningún sentimiento incómodo. Decir que puedo estar orgullosa de mí y de algo que he logrado y además sentirme orgullosa de saber de dónde viene, de haberme dado esa oportunidad de abrirme y cuestionar y pensar que había algo más allá de todo lo que me estaban contando. Gracias si llegaste hasta aquí. Gracias por escuchar. Si resonaste, ya sabes, por favor, compártelo, suscríbete. Nos escuchamos en el próximo episodio. Mi nombre es Yoli Chaires y esto fue Engrápate la sonrisa.